Según Plutarco, el poeta Simónides de Ceos definió a Esparta en una sola palabra como Damasímbrotos, es decir, la domadora de mortales. Con este término se refería, sin dudas, a su singular sistema educativo, diseñado para crear soldados con un nivel de valentía, disciplina y resistencia que parecía casi sobrehumano. La guerra en la Grecia arcaica y clásica se caracterizaba por el predominio de la falange hoplita. Esta forma de combatir requería de los soldados gran destreza táctica, capacidad física y espíritu de cuerpo. Ello hacía que el entrenamiento fuera una variable de gran peso en el resultado de las batallas. Los hoplitas espartanos eran los mejores guerreros de Grecia simplemente porque tenían el mejor entrenamiento. La ciudad contaba con un sistema educativo enfocado exclusivamente en la formación militar que era único en el mundo griego. En esta clase vamos a analizar en detalle a ese sistema educativo en todos sus niveles. Comencemos. Es común que hoy se utilice el vocablo griego agoge, conducción, educación, para designar al sistema educativo espartano, aunque es un término que aparece solo en fuentes helenísticas. Como tantas otras instituciones espartanas, era creencia popular que la agoge hundía sus raíces en el cosmos, es decir, en el orden social y político instaurado por el mítico legislador Licurgo en algún momento de la era arcaica. Las principales fuentes de las que disponemos son las descripciones de la agoge que ofrecen Jenofonte, que escribió en el siglo IV a.C., y Plutarco, que lo hizo en el siglo II después de Cristo. Los testimonios de estos autores son entonces posteriores al periodo de mayor poderío de Esparta. Sin embargo, el conservadurismo de los laconios nos permite pensar que, aún para esa época, el sistema educativo no se habría transformado sustancialmente. Podría decirse que la preparación de un guerrero espartano comenzaba antes de su mismo nacimiento. En Esparta, las mujeres ciudadanas tenían una posición privilegiada muy diferente a la que era habitual en las restantes poleis griegas. Lejos de quedar relegadas a las tareas del hogar, como en Atenas, las espartanas llevaban una intensa vida pública, participando de manera regular de competencias deportivas tales como carreras, lucha libre o lanzamiento de disco y jabalina. El objetivo era que desarrollaran un físico atlético que les permitiera superar con facilidad los embarazos y transmitir este vigor a su descendencia. En todo caso, las espartanas eran famosas en toda Grecia por su belleza, algo que ya se destaca en la historia de Helena, la mujer por la que se desató la guerra de Troya. Por otra parte, como los hombres pasaban mucho tiempo ausentes en sus tareas militares o vigilando a los hilotas, las mujeres tenían un rol directivo central en los hogares de los ciudadanos. Las espartanas aprendían, además, a leer y escribir, algo que no era necesariamente la norma en la antigua Grecia. Una de sus actividades más importantes era la participación en los coros que actuaban en los principales festivales religiosos. En esas ocasiones cantaban poemas líricos que destacaban sobre todo los valores patrióticos de la comunidad. Más allá de estos eventos específicos, las mujeres cumplían una función social central al recordar constantemente a sus maridos e hijos sus respectivos deberes y también los valores que debían defender, tal como vimos la clase pasada en la historia de la madre que al entregar el escudo a su hijo para que partiera a la guerra, le dijo: o vuelves con él o sobre él, es decir, o retornas victorioso o muerto. Como señala Plutarco, las mujeres espartanas gozaban de libertad para elogiar públicamente a los que se comportaban con dignidad y valor y para criticar ácidamente a quienes no cumplían
con las expectativas de la comunidad. La generación de hijos para el Estado era un deber de todos los ciudadanos. De hecho, existían castigos para los que se casaban demasiado tarde o para los que se mantenían solteros. De igual manera, si una mujer no tenía hijos con su esposo, el Estado la autorizaba a vivir con otro hombre para engendrarlos. Los hijos no eran considerados propiedad de los padres, sino un bien común de la polis. Una vez que se producía el nacimiento de un varón, según Plutarco, sus madres llevaban a cabo un primer examen para determinar su salud, sumergiendo al infante en vino, ya que se creía que los bebés enfermos o epilépticos tendrían convulsiones, lo que permitiría detectar estas condiciones, mientras que los bebés sanos saldrían fortalecidos de la prueba. La decisión sobre la vida del recién nacido, en lugar de quedar en manos del padre, como sucedía en las restantes ciudades griegas, estaba en Esparta en manos de la comunidad. El progenitor estaba obligado a presentar al recién nacido ante los ancianos de la aldea a la que pertenecía, quienes procedían a un minucioso examen físico para comprobar si éste era sano y robusto, es decir, si era apto para lo que se esperaba de él en el futuro. Si se encontraban defectos incapacitantes, el bebé era entonces abandonado a los pies del monte Taygeto, lo que equivalía a una muerte segura. Los bebés que eran aprobados recibían la asignación de un cleros, es decir, de una parcela de tierra que quedaba reservada para ellos. Sin embargo, solo podrían tomar posesión efectiva del mismo al momento de finalizar la agogé. Los niños residían con sus familias hasta la edad de 7 años. Su educación en esta etapa quedaba, ante todo, en manos de nodrizas, que empezaban a inculcarles los hábitos de resistencia y valor que los espartanos apreciaban. No se les colocaban pañales a fin de que se habituaran al frío, y se priorizaba el acostumbrarlos a comidas sencillas y a que no tuvieran miedo a la oscuridad. A los 7 años de edad, los niños eran separados de sus familias e incorporados a un sistema educativo formal dirigido por el Estado, la agogé propiamente dicha. El responsable era un magistrado llamado pedónomo, que contaba con asistentes equipados con látigos para disciplinar a los alumnos. Por otra parte, los éforos, que eran los principales magistrados de Esparta, llevaban a cabo inspecciones periódicas de los muchachos para comprobar su estado físico y entrenamiento. Los que eran considerados obesos o afeminados eran reprendidos en duros términos y objeto de escarnio. Si bien las fuentes antiguas no coinciden en todos los detalles, parece claro que en sus rasgos más generales la agogé estaba dividida en 3 grandes niveles, cada uno de los cuales contaba a su vez con sus propias etapas internas. La primera etapa abarcaba de los 7 a los 14 años, y quienes se encontraban en ella eran designados como paides, es decir, niños. Al comenzar su formación eran distribuidos en agelai, literalmente rebaños, que eran una especie de regimientos o unidades militares infantiles bajo el mando de un muchacho que se encontraba más avanzado en su educación, de unos 19 años o poco más. En esta primera etapa, los niños eran instruidos en lectura, escritura y aritmética elemental, pero el énfasis no se colocaba en lo intelectual, sino en el entrenamiento físico y militar, como señala Plutarco. De letras solo aprendían lo necesario. Toda su educación consistía en que supieran obedecer bien, resistir los trabajos duros y vencer en la batalla. Mediante juegos, competencias y pruebas que los pequeños realizaban desnudos y descalzos, se buscaba fortalecer sus cuerpos y sus mentes para tolerar privaciones y dificultades.
A los niños se les daban raciones de comida insuficientes y se los instaba a robar si querían obtener más alimento. Pero si eran descubiertos, eran severamente castigados. Se suponía que esto los forzaría a desarrollar tanto el ingenio como la capacidad de sortear dificultades. El afán por acostumbrarlos a las privaciones llegaba incluso al punto de que los niños dormían en improvisados lechos que debían fabricar ellos mismos con las cañas que crecían en las riberas del río Eurotas. Cuando los muchachos alcanzaban los 12 años de edad, las agelai o regimientos eran divididas en ilai, es decir, en compañías. Esas compañías estaban organizadas en diferentes clases de edad y para pasar de una clase a otra era necesario superar una exigente prueba iniciática. La segunda gran fase de la Gogé comenzaba a partir de los 14 años, cuando los alumnos pasaban a ser considerados como paidiskoi o adolescentes. En esta etapa, cada muchacho establecía un vínculo pederástico con un ciudadano adulto que era el encargado de contribuir a su educación como una especie de mentor y de introducirlo gradualmente en las instituciones de la ciudad. Durante esta etapa, el foco de la educación se limitaba a lo físico y lo militar, que solo era complementado con algo de música y danza. La música acompañaba coros poéticos basados sobre todo en las obras de Tirteo, cuyas letras exaltaban el patriotismo y la singularidad de Esparta. También se enseñaba a los muchachos a expresarse usando solo pocas palabras, es decir, con la típica concisión laconia que hizo que todavía hoy usemos el término lacónico para referirnos a alguien que habla poco. La tercera etapa de la Agogé comenzaba al alcanzar los 20 años de edad. A partir de ese momento se dejaba de pertenecer a los paidiskoi para unirse a un grupo conocido como gebontes, término que se refiere a aquellos que han alcanzado la madurez física. A partir de ese momento, quienes habían demostrado habilidades de liderazgo destacadas durante su formación podían ser elegidos para conducir uno de los rebaños de los paides. Empezaban así a formarse para tareas de comando. Los gebontes dejaban de lado el simple entrenamiento y se incorporaban al ejército espartano. Completaban así su formación participando en los combates. Además, cada año se seleccionaban 300 de ellos para unirse a la élite de los hippeis, es decir, de los jinetes, que aunque el nombre pareciera sugerir una unidad de caballería, eran en realidad una infantería de élite que actuaba como guardia personal de los reyes. Una institución muy peculiar relacionada con los gebontes era la cripteia. Cada año se elegía a un grupo de jóvenes para formar parte de esta organización similar a una policía secreta o a un grupo de comandos. Los participantes, vestidos únicamente con una túnica y desprovistos de todo equipo excepto un puñal, debían infiltrarse durante el invierno en el territorio de los ilotas, permaneciendo ocultos durante el día. Al anochecer, amparados por la oscuridad, debían salir de sus escondites y asesinar ilotas. Existe un intenso debate académico sobre cómo interpretar la cripteia. Algunos autores ven a esta institución ante todo como un rito de iniciación en la adultez. Otros, por el contrario, la consideran sobre todo como una herramienta represiva, cuyo principal objetivo habría sido mantener bajo control a la población de ilotas para evitar que su número creciera más allá de lo que los espartanos consideraban conveniente. Por supuesto, es posible que la cripteia cumpliera ambas funciones. Una vez que un gebonte llegaba a los 30 años de edad, quedaba fuera de la Agogé. A partir de ese momento, si se consideraba que la había completado con éxito, podía presentarse para ser admitido a un Syssition,
una de las mesas comunales para las comidas públicas de los ciudadanos. Compuesto por unos 15 hombres de todas las edades, un syssition era una especie de club y, al mismo tiempo, también la unidad más pequeña del ejército espartano. Un ingresante debía ser aprobado unánimemente por el resto de los integrantes. Un solo voto negativo bastaba para que fuera rechazado. Si era admitido, cenaría durante el resto de su vida con sus compañeros de mesa. A partir de ese momento, podía dejarse crecer una melena que se transformaba en símbolo de su condición de ciudadano de pleno derecho, es decir, que podía participar de la apela, la asamblea ciudadana, y elegir a los magistrados. También pasaba a ser un hoplita regular del ejército. De igual forma, tras finalizar su formación y ser admitido a una mesa, el ciudadano tomaba posesión efectiva del cleros, la parcela de tierra que le había sido reservada al momento de nacer. Esta tierra era trabajada por los hilotas y los ingresos que proporcionaba eran suficientes para mantener un hogar modesto sin necesidad de preocuparse por trabajar. De esta manera, el ciudadano podía dedicarse toda la vida a mantenerse en óptima forma para sus tareas militares. Aquellos que no superaban la agogé eran excluidos de las mesas comunes de los ciudadanos y perdían el derecho a explotar el cleros que se les había asignado. En lugar de pasar a pertenecer al grupo de los homoioi o iguales, se los conocía como hipomeiones o inferiores. Se transformaban así en ciudadanos de segunda que carecían de derechos políticos efectivos. Solo los herederos al trono de las dos dinastías espartanas estaban exentos de cursar la agogé. Esto era así porque se consideraba que su destino sería mandar y no obedecer. De los 30 a los 45 años de edad, un ciudadano era considerado como parte de la clase de los jóvenes y debía someterse regularmente a exámenes de aptitud física. Su desempeño en combate era evaluado permanentemente por sus pares, y aquel que por acción u omisión fuera considerado cobarde perdía inmediatamente sus derechos ciudadanos y era forzado a llevar parches de colores en su túnica y a afeitar la mitad de su barba, para que todos lo reconocieran y evitaran tener contacto con él. Eso fue lo que sucedió a los únicos dos espartanos que no murieron en las Termópilas. Uno había sido enviado a Tesalia como mensajero. Al regresar a Esparta, fue objeto de tantas humillaciones que prefirió ahorcarse antes que seguir viviendo así. El otro sobreviviente no había podido pelear por una infección ocular. Fue expulsado de su syssition y privado de sus derechos políticos. Ningún espartano le dirigía la palabra. A su debido tiempo, él también decidió quitarse la vida. Delante de todo el ejército en la batalla de Platea, se lanzó solo en un ataque suicida contra los persas que se aproximaban. Se esperaba que, tras terminar la agogé, un espartano contrajera matrimonio y engendrara hijos. Sin embargo, seguía conviviendo con los compañeros de su mesa en un cuartel y no con su esposa, a la que solo debía visitar en secreto durante la noche. Solo después de los 45 años, un ciudadano dejaba las barracas del ejército y pasaba a residir con su mujer. Como un espartano pasaba a lo largo de su vida tan poco tiempo con su esposa o con sus hijos, no sería quizás exagerado decir que los integrantes de la mesa comunal de la que él formaba parte eran su verdadera familia. Con ellos convivía día a día y con ellos también combatía codo a codo en el campo de batalla. En última instancia, la agogé no era simplemente un sistema de entrenamiento militar, era una máquina social diseñada para inculcar
un conjunto específico de valores y comportamientos en cada ciudadano espartano. A través de esta estricta educación, Esparta producía no solo guerreros, sino también ciudadanos dedicados a un ideal comunitario. La Agogé subrayaba que el bienestar colectivo debía prevalecer sobre cualquier interés individual, una filosofía que permeaba cada aspecto de la vida espartana desde la infancia hasta la vejez. Los rigores de la Agogé, que originalmente fueron una de las bases del poderío de Esparta, serían también, con el paso del tiempo, una de las causas de su decadencia. Esto sería así porque el sistema era tan exigente que muchos terminaban quedando afuera y perdiendo así sus derechos de ciudadanía. Por otra parte, los que lograban superar la Agogé permanecían la mayor parte de su tiempo atados a una vida militar en la que la mortalidad era alta y las posibilidades de engendrar hijos con sus mujeres bastante bajas, por más presiones y estímulos con que se intentara promoverlas. La consecuencia de todo esto sería que el número de los homoioi, es decir, el número de los ciudadanos espartanos de plenos derechos, caería de manera continuada a lo largo del tiempo. Si para la época arcaica podemos estimar una cifra de unos 9.000 ciudadanos, para finales del siglo V a.C. ya quedaban tan solo unos 2.000. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.